Buenas tardes, mi nombre es George Daniel Valla, alumno de la Universidad Politécnica Salesiana. Este video es elaborado con el fin de explicar tres circuitos diferentes con distintas polarizaciones para la materia de electrónica y analógica. Vamos a explicar de lo que son estos tipos de circuitos en el cual se van a aplicar el transistor NPN. Este transistor se lo puede encontrar en Multisim con el código de -2N2222A. Este es el código con el cual se puede encontrar en el programa de Multisim, en donde estaremos aplicando los tres circuitos distintos y explicaremos las conexiones y los distintos resultados que nos arrojarán para determinar en qué tipo de zona están cada uno de estos circuitos. Como podemos ver aquí, estos son los elementos que vamos a utilizar. Este es una fuente de corriente directa en el cual se puede encontrar aquí en el programa en Place Component. Encontramos en Source, la familia de Source, y ponemos en DC Power. Este es el elemento que vamos a utilizar, y también como referencia para tierra seleccionaremos este elemento que es DGND. Bueno, y en sí este circuito también llevará resistores con el cual se pueden aplicar distintos valores de kiloohmios o de ohmios. También tenemos que explicar cómo es el funcionamiento de cada uno de estos circuitos. Para empezar, explicaremos lo que es del circuito de polarización directa. Aquí ya lo tengo ya planteado. Lo que haré es explicarles cómo se realiza la conexión y cómo se analiza. Pues aquí vemos que este es un circuito que tiene un transistor con el respectivo código y tiene dos fuentes. Si podemos observar, aquí hay una fuente de 2 voltios y aquí una de 12 voltios. Entonces aplicamos un resistor. Este es un resistor variable en el cual puede manejarse de menor o a mayor porcentaje en la funcionabilidad del resistor. También se aplica otra resistencia de 10 ohmios y todas con su respectiva referencia, que es tierra, GND, GND, GND. Bueno, en fin, comenzaremos la conexión desde la fuente de 2 voltios, en el cual se conecta solo dando un clic del positivo de la fuente hacia el resistor, y se sigue la conexión hacia el transistor, hacia la base del transistor, y la conexión se sigue del colector hacia la resistencia 2, que es de 10 ohmios, y se sigue hacia la fuente de 12 voltios, en el cual se va hacia su respectiva referencia, que es tierra. El transistor 2 del emisor, aplicamos otra referencia, que es tierra, del emisor. Dicho esto, podemos medir los diferentes voltajes o diferentes corrientes del circuito. En este caso aplicamos un multímetro. Las herramientas las encontramos al lado derecho, o si se nos hace difícil ponerlo así, se la podemos estar aquí en Simulate Instrument y se selecciona multímetro. En este caso ya tenemos aquí nuestro multímetro, que vamos a medir la corriente, pero antes de eso tenemos que darle play para que se actualicen los datos, y nos da una corriente de 33.333 nanoamperios, la corriente que ingresa por la base del transistor a un 60% del resistor. Vemos también el voltaje
que nos da del transistor colector emisor. Este es un voltaje de 5.982 voltios. Vemos también la corriente que pasa de la base hacia el emisor, que es la misma que entra por la base, ya que aquí no existe ningún resistor o otro tipo de impedimento que vaya a cambiar la corriente que ingresa. Aquí tenemos otro voltaje que medimos con el multímetro de R2 que nos da 6.18 voltios. Si nos damos cuenta, aquí podemos restar los 12 voltios que tenemos en esta fuente por los 6.18 que tiene el resistor 2 y nos da el voltaje que está de colector emisor, 5.982 voltios. Se podría decir que analizando los valores está en una zona de corte, por lo que tenemos el voltaje es de 5.98 del colector emisor y la corriente de colector está a 33.333 nanoamperios. Es una corriente baja, se podría decir que está en la zona de corte, pero si aquí modificamos en el tipo de voltaje o el tipo de resistencia que se pudiera aumentar, ahí podría cambiar el resultado que nos da. Se podría dirigir a una zona lineal. Y bueno, seguimos con el segundo circuito de polarización H. Antes de todo tenemos que pausar el circuito anterior para poder reproducir o dar a correr el circuito actual. En este circuito lo que hacemos es analizar con 4 resistencias de distintos valores en kiloohmios y un transistor del mismo código anterior y una fuente de voltaje. Entonces la resistencia 1 es de 30 kiloohmios, la 2 es de 10 kiloohmios, la 3 de 1 kiloohmio, la 4 de 15 kiloohmios. Estas hacen un tipo de polarización en forma de H y también vemos que se juntan hacia una referencia de tierra de GND. Bueno, entonces aplicamos la conexión desde la resistencia 1, que se conecta a la resistencia 2 y así a la resistencia 3, en el cual se conecta hacia el colector del transistor, y del emisor se conecta a la resistencia 4, en el cual se cierra el circuito hacia una conexión de tierra, obviamente con su respectiva fuente. Entonces aplicamos el instrumento de medición, el cual estamos utilizando ahora es el multímetro. Aplicamos el primer voltaje que nos sale de colector emisor, es un voltaje de menos 2.606 milivoltios. Vemos la corriente de este circuito que entra por el transistor o por la base del transistor, que nos da 915 nanoamperios, y la corriente que nos da de colector a emisor es de 10.915 miliamperios. Entonces, visto que el voltaje de colector a emisor es menos 2.606, un valor negativo, o sea, se podría decir que la conexión del multímetro puede ser al revés para que nos den positivo, pero también analizándolo del lado de la zona en que nos encontremos sería de la zona de saturación, por lo que los voltajes también negativos serían menores a 2 voltios, a 0.2 voltios también, que nos daría en la tabla o que nos da del voltaje colector emisor
comparando con la corriente del colector, nos daría saturación. Vemos que la corriente también del colector que medimos aquí es de 915, de 10.915 miliamperios, y la de base 415 nanoamperios. Dicho esto, podemos considerar que el circuito está en zona de saturación. Vamos con el tercer circuito, el cual podemos apreciar que aquí hay dos transistores los cuales van a ser utilizados en este circuito, con dos fuentes de voltaje y con tres resistores. Tenemos también cada uno conectado a su respectiva referencia, que es tierra. Entonces iniciamos la conexión desde la fuente de 5 voltios. Sigue la conexión hasta la resistencia 1 de 100 kiloohmios, en el cual es conectado hacia la base del transistor 1, y el emisor sigue hacia la entrada base, hacia la base del segundo transistor. Esta conexión continúa hasta la resistencia 3 de 10 ohmios, en el cual se cierra en otra referencia tierra. Seguimos por el transistor 1, en donde la conexión sigue hacia la resistencia 2 de 10 kiloohmios, y esta en sí cierra con el colector. Pero tenemos una fuente de 12 voltios, en el cual se conecta la fuente positivo con el resistor 2, y esta se aplica hacia la tierra. Y dicho esto, pues podemos deducir que tenemos que medir los distintos valores que nos arroja el circuito. En la corriente de base, pues vemos que nos da un valor de 8.105 nanoamperios, y en el voltaje de colector emisor nos da un voltaje de 8.452 voltios. La corriente que también tenemos que medir es de la entrada de base hacia el transistor 2, que nos da 1.804 miliamperios. El voltaje que medimos en el transistor 2 es de 9.311 voltios, y el voltaje de R2, la corriente que nos da en R2 es 270.67 miliamperios. Dicho esto, podemos ver que este circuito se encuentra en zona lineal, por lo que está un voltaje de 9.311 voltios, y la corriente del colector es de 1.804. Se deduce que no es tan mínimo el voltaje con el cual se puede comprobar que esté en una zona de saturación y está en una zona lineal. Muchas gracias, eso fue todo por los tres circuitos de polarización distinta.